Bien. Que llega a mi conocimiento una pretensión introducida por el doctor Amelio Ortiz en representación de su defendido, el señor Eguía, querellado en este legajo, donde luego de explicar de cómo se llega a esta instancia, plantea la desigualdad de armas en este proceso penal en base a 3 líneas argumentativas. La primera de ellas alega y dice que el querellante, el señor Pereira, tiene ciertas prerrogativas que su pupilo no tiene. El señor Pereira es senador nacional y el señor Eguía es un periodista que trabaja, que tiene un programa radial y que en definitiva es una persona que no tiene las inmunidades e, insisto, las prerrogativas que tiene el senador nacional. En segundo lugar, dice que el Código Procesal Penal establece que como senador tiene derecho a declarar por escrito y que este derecho de declarar por escrito hace perder la inmediatez necesaria en todo juicio penal, porque de hecho podría preparar las respuestas en un escritorio, de otra forma y no en el juicio, y esto, insiste, atenta contra la inmediatez. Y en tercer lugar, habla de los fueros parlamentarios que tiene el senador Pereira y alega de que la imposibilidad de que luego pudiera accionarse en su contra frente a una conducta que pudiera desarrollar en el transcurso del juicio, conducta delictiva que podría impedir que se pudiera accionar penalmente contra el senador en función de estos fueros parlamentarios. Y en función de todas estas argumentaciones pide en primer lugar de que el senador Pereira renuncie a esos fueros parlamentarios o en su defecto se pida y se requiera a la Cámara de Senadores el desafuero para este proceso especial. A su turno, el doctor Henry Ken Velasco, como mandatario especial, pidió que se rechace esta pretensión in limine, en primer lugar, porque entiende que es inadmisible en función del objeto para el cual fuera asignada esta audiencia o de control de la investigación. Cuando es una acción privada no existe esta posibilidad de investigación, y también pidió que se le cargaran las costas que generó esta incidencia. Aclaró que con la presente acción, es decir, con esta querella particular, no se pretende de ninguna manera desalentar la libertad de prensa de Eguía, la libertad de expresión del señor Eguía, sino que lo que se trata es de buscar justicia frente a hechos que a su entender y que se van a ventilar en el juicio son de carácter injuriantes y calumniantes. En segundo lugar, señala que la interpretación del principio de igualdad de armas que propone el doctor Ortiz es distinto al que él propone, que es el de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia en cuanto que la igualdad que debe prevalecerse es ante la misma situación. Y hace hincapié y reconoce que no es la misma situación la que tiene el señor Pereira de la que tiene el señor Eguía, y en esto es claro al decir de que sí, que tiene privilegios constitucionales, prerrogativas, y por lo tanto esa igualdad constitucional no se da en el caso porque insiste en las distintas caracteres y condiciones personales que tienen las personas involucradas en el legajo. Luego hace algunas aclaraciones en relación a cuándo procede el desafuero conforme al artículo 102 del Código Procesal, que en este caso el desafuero es para cuando un legislador es acusado, no como en el caso cuando es el legislador quien está querellando a otra persona. Habla de la imposibilidad de interrogar a los legisladores en juicio, pero dice que así lo dispuso el legislador en el Código de Procedimiento y que debería, en todo caso, el señor Eguía ocurrir ante el Tribunal Superior de Justicia pretendiendo la inconstitucionalidad de esta norma. También nos dice que Pereira va a concurrir a juicio, va a declarar, va a contestar todas las preguntas que se le hagan, que bueno, justifica por qué hoy no está sentado acá en esta audiencia, porque se está tratando el presupuesto nacional, es de público conocimiento y está en ese ámbito y está en el seno de la Cámara de Senadores y por eso no pudo concurrir a esta audiencia. Pero en definitiva pidió el rechazo de la pretensión de la defensa con expresa imposición de costas. A su turno, y seguida la última palabra al doctor Ortiz,
con muy buen criterio señaló de que más allá del nombre por el cual se le ponga la audiencia, esto lo puso la oficina judicial, es verdad, pero al principio, y que desde el principio fue clara la pretensión, esto es, destacar y respetar la igualdad de armas propia de un proceso penal. Esto fue su pretensión inicial, fue plasmado en el escrito de presentación y de pedido de audiencia, y pide que se haga lugar a esta pretensión, agregando de que es el propio querellante quien reconoce esa desigualdad existente en el proceso. Y además agrega una nueva pretensión, que es la suspensión de los juicios fijados, de la audiencia de juicio fijada para los días 4 y 5 de diciembre, para poder preparar los testimonios de distintos legisladores del ámbito nacional y provincial, incluso del Parlasur, para que hagan uso del derecho que tienen de declarar de forma escrita y poder preparar entonces los pliegos y tener tiempos suficientes para poder llegar a juicio producida esa prueba testimonial de estos legisladores. Insistió también en el pedido de desafuero. Corrida la vista de la querella, el querellante señala de que desde el 22 de octubre, donde se determinó la prueba admitida, es decir, cuáles eran los testigos que iban a ir a juicio, tuvo la defensa el tiempo prudencial para preparar esos pliegos, para preparar los pliegos de las declaraciones testimoniales y para informarle a los legisladores del derecho que tienen de declarar por escrito. Que aún hay tiempo, a su entender, para poder llegar a las fechas indicadas con la producción de esa prueba testimonial. Corrida la última palabra, cedida, la última palabra a la defensa, el doctor Ortiz insistió en la suspensión y que pese a que pidió este procedimiento, y nos informó también que pese a que pidió a la oficina judicial este procedimiento en cuanto a que le notificaran a los legisladores de la posibilidad de declarar por escrito, no ha tenido respuesta de la oficina judicial, máxime cuando era hoy la fecha de iniciación del juicio, y solo fue suspendida para las fechas de 4 y 5 de diciembre a pedido de la querella. Insistió entonces en la suspensión del debate para los días 4 y 5 de diciembre. Ingresando a la resolución del caso, en primer lugar debo expedirme sobre la admisibilidad de las pretensiones, porque esto fue discutido por el doctor Henrique Velasco, diciendo de que no debía rechazar sin límites, más lo tendría que haber hecho la oficina judicial en función del objeto que tenía el pedido de audiencia del doctor Ortiz. Y en esto digo que sí voy a admitir el análisis de la pretensión del doctor Ortiz, más allá, insisto, de la oposición, porque como bien lo dijo el defensor, más allá del nombre que tenga el objeto de la audiencia por la cual fue agendada, esto sí, me llamó la atención, lo dije al comienzo de la audiencia, que se agendó como control de investigación en una acción privada. Lo cierto es que también me informó el doctor Ortiz que estuvo claro desde un inicio cuál era la pretensión, qué era lo que quería de un magistrado de este colegio de jueces, que era que se respetara la paridad de armas en este proceso penal. Esto fue claro, me dijo el doctor Ortiz en la presentación que hizo. Y como jueza garante de todas las garantías, valga la redundancia, y de los principios que marcan un proceso penal acusatorio, debo expedirme en pos, insisto, de preservar esas garantías, como es en este caso de la igualdad de armas. Y es por eso que me encuentro habilitada y declaro admisible el análisis de la pretensión. Ahora bien, ingresando al análisis de las dos pretensiones que introduce el doctor Ortiz, debo adelantar que ninguna de las dos va a tener acogida favorable. En relación a la igualdad de armas que me pidieran que deben preservarse y por la cual se pide o que se renuncie a las inmunidades o privilegios parlamentarios o se pida el desafuero del senador, debo decir que ambas partes, ambos letrados, parten de una interpretación errónea del principio de igualdad de armas en el proceso penal. ¿Qué es el principio de igualdad de armas
en el proceso penal es el conjunto de garantías que se le reconoce a ambas partes, a ambos protagonistas de un proceso penal, que hacen al equilibrio de posibilidades de acceder en ese proceso penal, que nada tiene que ver con las condiciones personales que tienen las partes en un proceso. El debido proceso significa, señor Eguía, de que usted pueda tener todas las posibilidades de defenderse, más allá de su profesión, más allá de su actividad, más allá de sus condiciones personales. Y la posibilidad que tiene el querellante, más allá de su representación constitucional como senador, de poder accionar ante la justicia reclamando ser víctima de un supuesto delito. Nada, insisto, tiene que ver las condiciones personales de ser senador, de ser periodista, de tener prerrogativas constitucionales, de no tenerlas. La igualdad de armas en un proceso penal significa igualdad de oportunidades para que usted pueda defenderse de todas las acusaciones y la posibilidad de la víctima, supuesta víctima en este caso, de ejercer todas las funciones y todos los actos para que sean garantizados esos derechos que tiene como víctima de un supuesto delito. Entonces, citando a Ferrajoli, digo, para que la contienda se desarrolle lealmente y con igualdad de armas, es necesario la perfecta igualdad. En primer lugar, que la defensa esté dotada de la misma capacidad y de los mismos poderes que la acusación. En segundo lugar, que se admita su poder contradictorio en todo momento y grado del procedimiento. Y acá lo que yo advierto es una mera discrepancia y una mera desigualdad de posiciones personales de ustedes. No advierto desigualdad en la oportunidad que cada uno tuvo de estar, y de hecho se ha llegado a esta instancia porque se llegó a un control de acusación donde un juez determinó que tuvieron las mismas oportunidades, que el señor Pereira tenía un caso para llevarlo a usted a juicio y usted tuvo la posibilidad de ofrecer prueba y de refutar, y va a tener pruebas de refutar en el juicio esa acusación. Esa es la igualdad de partes que se debe preservar, no la desigualdad que efectivamente existe frente a un senador y una persona que no tiene privilegios. Pero estamos hablando de que la interpretación que debe hacerse de la igualdad de armas en el proceso penal es otra a la distinción personal de cada uno de los protagonistas del proceso penal. Bien. Cabe hacer dos aclaraciones en relación a esto. El hecho de que el senador Pereira tenga fueros por su posición es a los efectos de no ser sometido como imputado a un proceso penal en función de ese ejercicio legislativo, de esa representación popular que tiene. Con lo cual, puede ser accionante perfectamente, puede ser denunciante perfectamente en una acción de este tipo, como es de acción privada, como dije, en la situación que se presenta en el caso. Y también debo aclarar que si el senador Pereira cometiere conductas disvaliosas, el hecho de que tenga fueros no le impide ser sometido a un proceso penal, ni mucho menos. Puede ser investigado, sí existe un proceso especial para ser sometido a juicio, pero no se desvincula de la acción de la justicia por el hecho de ser senador. Que eso le quede claro, señor Eguía. Entonces, estos dos argumentos que fueran tenidos en cuenta por el doctor Ortiz a la hora de pedir esta igualdad de armas, caen por su propio peso, porque esta es lo que resulta de ser senador, está sometido a cualquier proceso si comete una conducta delictiva, y además los efectos de ser los del desafuero solo es a los efectos de cuando se imputa una conducta delictiva. No es este caso. Insisto, el senador Pereira está siendo querellante, está constituido como querellante en este legajo. En cuanto a la segunda pretensión introducida por el doctor Ortiz, esto es la suspensión del juicio porque no puede llegar a su entender a tiempo para preparar, según
preparar los pliegos para que diputados o legisladores admitidos como testigos por el doctor Zavala a declarar en juicio puedan hacer opción de declarar por escrito, debo decir de que yerran ambos letrados cuando esa figura o formato de declaración hace más de 5 años que no está vigente. No se encuentra previsto en el nuevo ordenamiento procesal penal porque hace precisamente la inmediación que tanto le preocupa al doctor Ortiz, porque la inmediación que ha establecido el nuevo sistema procesal penal impide de que personas puedan declarar por escrito y obliga a todas las personas, sean los funcionarios judiciales, magistrados, legisladores, quienes fueran, a que tengan que concurrir a juicio a declarar, porque esto hace a la inmediación que tanto preserva nuestro ordenamiento procesal penal. Con lo cual, deben comparecer a prestar declaración testimonial personalmente, insisto, para asegurar la inmediación, pero sobre todo para que la defensa pueda contraexaminar o las partes puedan contraexaminar a los testigos propuestos y así garantizar la debida defensa y el debido proceso. Con lo cual, la suspensión también se va a denegar. Por todo lo expuesto entonces y las consideraciones realizadas, resuelvo. Primero, rechazar el pedido de desafuero por improcedente. Segundo, rechazar el pedido de suspensión del juicio a llevarse a cabo los días 4 y 5 de diciembre del año en curso, quedando las partes debidamente notificadas de lo que acabo de resolver. Señor Eguía, ¿usted entendió todo lo que dije? Sí. Muy bien. Doctor. Sí, doctora, sin perjuicio de que ha sido absolutamente clara en los fundamentos que ha dado y ha entendido perfectamente lo que quiso transmitir esta defensa, me veo la obligación de interponer formal recurso de revocatoria a los efectos de que pudiese llegar a reconsiderar la resolución por usted tomada en este acto, en virtud del principio de garantía de defensa en juicio y debido proceso. Doctor, ¿sabe qué? No tengo la otra parte, esto es, pero bueno, lo voy a resolver sin la otra parte, la reconsideración, sí. Ok, doctora, disculpe. En virtud de los fundamentos expresados oportunamente y en cuanto entendemos que si bien es cierto lo que usted dice de igualdad de armas y el fallo citado, que es exactamente el mismo que habíamos tomado nosotros, entendemos que esta desigualdad que el propio ordenamiento legal le otorga a una persona, en virtud del carácter de que está investido, afecta el debido proceso en su totalidad y puede llegar a pesar en el ánimo de quien en el futuro pueda resolver la situación en el debate, atento que están en dos situaciones completamente distintas. Para el caso de que su señoría ratifique el decisorio, hacemos expresa reserva de impugnar oportunamente tal resolución, poniendo por último en conocimiento de su señoría que conforme nos pudieron indicar en el cuarto intermedio, habría 2 testigos de esta parte, uno sería el señor Río Seco, que estaría en la fecha de audiencia en el Parlasur sesionando, y otro, el diputado nacional Leandro López, quien también se encontraría en la Cámara de Diputados. Así que, por tal razón, y en el entendimiento de que su testimonio resulta importante, solicitaremos se fije nueva fecha a la oficina judicial. Muchas gracias, su señoría. Más allá de que, como adelanté, no existe contraparte porque hemos esperado lo suficiente y el doctor Henrique Velasco no se ha hecho presente a la resolución, voy a analizar la reconsideración interpuesta por el doctor Ortiz porque entiendo que, más allá de no estar la contraparte, no puedo dejar de resolver la pretensión. El doctor Ortiz insiste en que
igualdad de armas no está presente en el proceso, e insiste que se da por el carácter embestido al señor Pereira, es decir, como senador nacional. Y esto, a su entender, va a hacer pesar a la hora de decidir en el juicio o a la hora de decidir en el momento que culmine, ¿no es cierto?, esta acción procesal con el juicio en sí. Lo cierto es que, le adelanto que no conmueven en absoluto estos argumentos porque vuelve a reeditar las circunstancias que ya fueron decididas por esta magistrada. Ratifico en un todo los términos expuestos en la resolución. Esto es, las calidades personales, las investiduras, las condiciones personales que tiene, en este caso, el senador Pereira, de ninguna manera afecta, de ninguna manera vulnera la igualdad de armas que hay en el proceso. Acá no se me ha revelado qué dejó de, o qué se le imposibilitó hacer al señor Eguía por no tener esa igualdad, o por el privilegio de ser senador, o por la prerrogativa, insisto, constitucional que tienen los senadores nacionales. ¿Qué defensa no pudo ejercer? ¿Qué prueba no pudo ofrecer? ¿Qué se le impidió dentro del proceso hacer Eguía? Porque el senador estaba presente. Esto que quede claro, la igualdad de parte tiene otro ámbito de interpretación que no tiene que ver en nada con las condiciones personales de los protagonistas del proceso. Esto quiero que quede claro. Así que voy a ratificar la resolución y voy a rechazar la reconsideración intentada. En relación a que la posibilidad de que hay los dos legisladores, el legislador Rioseco y López, que se encontrarían en sesiones en sus respectivas cámaras, lo cierto es que existe la posibilidad de suspender para recibir esas dos testimoniales, pero iniciar el juicio. Si esto lo va a tener que combinar con la oficina judicial. Perfecto, ya adelantar la posibilidad de que no van a venir esos días y que vayan habilitando otro para continuar el juicio, pero ya está fijada la fecha. Perfecto, muy amable. Bien, se hace presente en este momento el doctor Enrique Velasco. Le digo, doctor, que ya di la resolución. Bueno, después la veo. Exacto. Y a buena reconsideración que la rechacé. Bien, muy amable. Vamos a dar por finalizada la audiencia. Fenómeno.